Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. El cambio climático ya no es una amenaza, es una seria realidad. Así quedó nuevamente demostrado luego de conocerse el más reciente informe de las Naciones Unidas, en el que se advirtió que es imperativo que la humanidad cumpla cuanto antes las metas establecidas para disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero. Este deterioro del clima provocará, según este estudio, el aumento de la temperatura en casi 3 grados, mucho antes de lo previsto, lo que además generaría daños catastróficos para la vida en el planeta. Aquí está el reporte. El informe de la ONU evidencia que el cambio climático es una realidad, va más rápido de lo temido y que muchos efectos del calentamiento global, especialmente en océanos y zonas polares, son irreversibles para los próximos siglos o milenios. El calentamiento que ya hemos experimentado tiene consecuencias de gran alcance. El cambio climático está contribuyendo al aumento del calor extremo, fuertes precipitaciones y sequías. Los expertos calculan que si se mantiene el actual ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura global aumentará 2.7 grados a finales de siglo. A su vez, el nivel del mar entre 28 y 55 centímetros. El objetivo fijado por el Acuerdo de París en 2015 es que los países deben mantener las temperaturas por debajo de 2 grados, por lo que si se da tal aumento, conllevará a mayores eventos climáticos extremos. El cambio climático se está acelerando bastante rápido, en realidad ahora porque no podemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así que básicamente ya calentamos el planeta 1,1 grados y probablemente vamos a alcanzar los 1,5 grados en esta década. El grupo de expertos advierte que incluso limitando el calentamiento, las olas de calor, las inundaciones y otros eventos extremos aumentarán de forma sin precedentes. Es indiscutible que las actividades humanas están provocando el cambio climático y haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes y graves. En segundo lugar, el informe muestra que el cambio climático está afectando a todas las regiones de nuestro planeta. La activista medioambiental sueca Greta Thunberg aseguró que nunca se ha tratado esta crisis como una crisis real y la única manera de atajarla es ir a la raíz del problema. No dice que tienes que hacer esto y luego tienes que hacer esto. Eso depende de nosotros. Somos los que tenemos que tomar las decisiones y somos los que tenemos que ser valientes y hacernos las preguntas difíciles, como ¿qué valoramos? ¿Estamos dispuestos a actuar para garantizar las condiciones de vida presentes y futuras? Por su parte, la ONG Greenpeace agregó que los gobiernos saben que tienen que actuar, pero es un tema que siguen posponiendo. Y lo que el informe indica es que mañana será demasiado tarde. Podemos ver la cúpula de calor sobre California, podemos ver los incendios forestales en Grecia y Turquía, podemos ver las inundaciones de Alemania a China, podemos ver los incendios fuera de control en Siberia. Todas estas cosas, dicen los científicos, son más probables, más extremas y que ocurrirán con mayor frecuencia. El llamado es a los gobiernos a actuar, pero también a la sociedad civil, pues de todos depende preservar el planeta donde vivimos y en el que vivirán futuras generaciones. Impresionante. ¿Y qué podemos hacer ante esta preocupante realidad cuyas consecuencias ya son literalmente irreversibles? Ese es nuestro tema de hoy. Por eso hemos invitado a la doctora Brigitte Baptiste. Ella es la rectora de la Universidad de Annie, quien también fue directora general del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Doctora Baptiste, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a Sala de Prensa. Muchísimas gracias, Juanita, y un gusto estar con toda la audiencia de Caracol a estas horas. Doctora Baptiste, ¿qué conclusiones se puede sacar de este informe de la ONU sobre el cambio climático? Si uno lo compara con el anterior, ¿qué es lo que ha venido cambiando en estos últimos años? Lo más importante es la precisión que alcanza este informe en términos de toda la evidencia científica que utiliza para analizar escenarios, para identificar las trayectorias potenciales de cambio en las temperaturas, en los fenómenos atmosféricos, en la pluviosidad. Ya es completamente imposible no solo negar que está sucediendo, sino negar que la causa son las actividades humanas. Y sabemos qué actividades son, pues ante todo la quema de combustibles fósiles, pero por ejemplo
Sabemos que el metano, que antes tenía un rol menos conocido, es responsable de una buena parte de este incremento, digamos, en la temperatura. Y tenemos pues una cantidad de mapas, de datos, de modelos, para que nadie se quede sin entender en qué clase de planeta estamos comenzando a vivir. Sí, y ya comenzamos a ver las imágenes, lo que ha venido pasando en Grecia, en China, en Japón, en Estados Unidos, los incendios, las inundaciones. Es decir, todos estos cambios en el clima ya son una realidad y ya están afectando nuestro entorno. La causa somos los humanos. ¿Por qué? Bueno, los humanos desde antes de la revolución industrial ya pues éramos una especie dominante que había transformado en gran medida todos los ecosistemas del planeta, pero pues que gracias al uso del petróleo, del carbón y de su combustión, pues nos proyectamos de una manera increíble y ahora somos más de 7.000 millones con unos estándares de vida y de consumo sin precedente. Y eso obviamente ha causado que todo el planeta resienta nuestra presencia, que resienta las actividades de lo humano y que nos esté mandando esa señal de riesgo de nuestra propia persistencia. El tema de la acumulación del CO2 y de la dependencia que tenemos de los combustibles para todo el modelo de desarrollo hace que sea difícil incluso cambiar de trayectoria como lo exigía, digamos, Greta. Es difícil para los gobiernos gobernar ese cambio. Entonces, ahí es donde tenemos, digamos, como este llamado de atención tan marcado por parte de los científicos y los expertos. Es decir, si todo el mundo sabe, todos estamos siendo testigos de lo que sucede, pero las soluciones se proyectan a 25, 30, 50 años, cuando ya será absolutamente tarde. Entonces, ahí hay una diferencia marcada con el informe del 2019 en términos de la contundencia con la que se reclama acción. Y si no son los gobiernos, es el resto de la sociedad el que tiene que comenzar a presionar por decisiones distintas, incluidos los jueces. Hay una parte del informe que dice: si los políticos no obran, serán los jueces, serán los magistrados los que comiencen a tener que imponer sanciones por el daño impuesto entre seres humanos. Pero eso podemos hablar ahora más tarde. Claro, y más porque no tenemos ni 20, ni 25, ni 50 años para esperar a esas soluciones, sobre todo por ese llamado también que hacen en este informe los científicos y hablan de la catástrofe que significa ese aumento de 1 o 2 grados en la temperatura del planeta, digamos el impacto que eso puede tener en los polos, en los océanos. Está teniendo, porque si miramos las cifras, el escenario más plausible, incluso con todas las medidas adecuadas, ya implica una ocurrencia de eventos críticos y extremos muchísimo más alta que la del siglo XIX o previa. Y esto es lo que vamos a ver: eventos climáticos locales o regionales de gran impacto, como estos incendios, como las granizadas gigantescas, como las avenidas de lodo, y cuya probabilidad ya está estimada. Incluso podría seguramente hacerse cuentas económicas de lo que le va a costar al planeta la recurrencia de daños como lo que sucedió en Bélgica hace un mes, o el incendio en California. En fin, nosotros aquí en Colombia tenemos referentes de los costos ambientales de los mal llamados desastres naturales, que pues son desastres que ocurren por la mala ocupación del territorio, en fin. Pero estamos hablando de un nivel exponencial de daño al territorio y, más complejo aún, casi que imposible de predecir. El sistema está comenzando a comportarse de una manera caótica, es decir, las granizadas no avisan en dónde y no van a caer en los sitios donde supimos que antes granizaba, sino van a llegar y van a arrasar con la infraestructura o la producción agropecuaria. Los incendios van a empezar a aparecer en sitios donde nunca antes se había quemado.
En fin, y esto es una de las señales, digamos, más perturbadoras del tema del cambio climático, que no va a ocurrirles a los que lo causaron, sino nos va a suceder a todos los que estamos en el planeta. Claro, además, con ese aumento en los grados en la temperatura, literalmente el planeta se está calentando, también podría llegar a escasear el agua. Está escaseando, por ejemplo, regiones de los llanos orientales, del Piedemonte, ciudades como Villavicencio y ciudades vecinas, que están en uno de los puntos más lluviosos de Colombia y del mundo, ya experimentan sequías en febrero y marzo, porque el desbalance que ocurre entre la época seca y la época lluviosa es tan marcado que no hay cómo satisfacer la demanda en las épocas críticas. Y eso está bien modelado por el IDEAM, que tiene los mapas de riesgo climático para todo el país y pronostica con un buen nivel de certeza las áreas en las que faltará el agua para los próximos 25, 30 y 70 años, empezando por las regiones andinas, sobre todo el altiplano cundiboyacense, Boyacá y Santander, que ya son bastante secos, van a tener probablemente eventos de sequías prolongadas muy duros, y con ello seguramente daños a las cosechas, desplazamiento de poblaciones rurales, empobrecimiento, en fin, esto es una cadena que no se limita al evento en sí, al evento climático. Claro, es que termina impactando todo. Y ya lo veníamos diciendo, en medio de este diálogo es innegable la mano del hombre en este deterioro del medio ambiente, los cambios en el clima, digamos, ¿cuáles son esas actividades humanas las que más inciden en todo esto? ¿Qué es lo que hemos generado? Bueno, en Colombia, a diferencia de otros países, las emisiones están concentradas en la agricultura y las malas prácticas agropecuarias, incluida la deforestación, como la peor de ellas. Más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia provienen de la tala y quema de bosques, tanto en la Amazonia como en los departamentos andinos. Hay que recordar que no es solo Guaviare el que tala más de 30.000 hectáreas al año, sino Antioquia tiene unas tasas increíbles para ser un departamento, digamos, ya tan poblado y conectado como lo es. Entonces, la deforestación es uno de los, digamos, de los problemas más marcados. La desecación y destrucción de manglares, la ocupación de cauces de río o de lagunas, la laguna de Suezca, por ejemplo, que se autodesecó de acuerdo con las autoridades y los vecinos. Digamos, una serie de prácticas totalmente insostenibles que seguimos manteniendo en nuestra cultura convencional. Y en medio de todo esto, doctora Baptiste, digamos, ¿qué papel están jugando países como Estados Unidos y China? Pues no se ve, digamos, ese claro compromiso de todas estas naciones que son además altamente industrializadas. ¿Cuáles son esos esfuerzos que están haciendo para reducir la contaminación que ellos mismos producen? Pues es que están en una pugna para defender sus economías, y dado que la reducción de cada tonelada de carbono a la atmósfera implica una modificación de su aparato productivo, inversiones importantes en sustitución de tecnología o en patrones de consumo, pues todo el mundo acusa o le pide al otro que sea el primero. China ha comprometido unas metas muy concretas y hasta el momento las ha ido cumpliendo, pero no puede hacer el giro que se requiere antes del 2030 y en su totalidad antes del 2050. En Estados Unidos, dado que se trata de un país federal, pues cada estado ha empezado también a definir sus políticas. Hay estados muy, digamos, avesados, muy pilos. En cambio, hay estados que todavía quieren permanecer a principios del siglo XX. Y no quieren cambiar en absoluto, e incluso son negacionistas todavía del cambio climático. Lo cierto es que en esas peleas naufragamos los chiquitos, porque nosotros realmente no estamos contribuyendo con la emisión de gases, recibimos todos los efectos y tenemos que apelar incluso a más prácticas insostenibles y a más costos
para poder tratar de adaptarnos a un mundo pues que no controlamos en absoluto. Sí, que no controlamos. Y sobre eso, que ya veníamos diciéndolo al comienzo también de esta conexión, digamos, hay unos incendios incontrolables en California, en Estados Unidos, en Grecia, en Italia, pero entonces también vemos inundaciones que dejan decenas de muertos en Alemania, en Bélgica. ¿Por qué es que se dan estos contrastes tan notorios en el clima? Es decir, ¿qué es lo que se está generando allí? ¿La Tierra, no sé, está tratando de encontrar un equilibrio a partir de esto? Muy buena definición, Juanita. Sí, la Tierra está buscando un nuevo equilibrio termodinámico, térmico, físico, en la medida en que más calor implica más evaporación y más humedad en la atmósfera. Y esa humedad circula y crea nuevos patrones de movimiento de las nubes y del intercambio de calor entre las regiones templadas, ecuatoriales y polares. Recordemos, imaginemos el planeta Tierra siempre cubierto de nubes producto de la evaporación y esas nubes moviéndose entre el verano y el invierno del norte y el sur, cruzando zonas secas, océanos más calientes o más fríos, afectados por el fenómeno de la Niña cada cierto tiempo, y que con el calor de la evaporación van a tener mucha más agua. Quienes hayan vivido en regiones del Piedemonte putumayense o de las selvas del Chocó deben recordar la intensidad de los aguaceros y la humedad de la atmósfera y la cantidad de agua que circula en el aire. Pues eso le va a pasar a todo el planeta y eso quiere decir que el agua va a concentrarse por épocas en algunos puntos, causando estas lluvias tan marcadas como las de la China o sequías equivalentes en otras partes, porque el agua se va a mover en grandes masas por toda la superficie del planeta. Entonces, estamos como, digamos, viviendo dentro de una olla a presión, cada vez donde el agua que hierve o el agua que se calienta se evapora y nos obliga a movernos rápidamente para evitar sus efectos más letales. Claro, y a eso me imagino se suma el deshielo de los glaciares y los polos. Todo eso suma y además con un nivel de incertidumbre alto. También el informe del IPCC destaca que hay muchas cosas que aún no sabemos y que pueden actuar como aceleradores, como lo han venido haciendo y se pone en evidencia en los datos que tenemos. Y por eso estamos hablando de los 3 grados centígrados, una cifra completamente inaceptable. ¿Qué va a pasar si no tenemos polos? ¿Qué es lo que pasa con los polos? Capturan agua. El hielo de los polos captura grandes cantidades de agua del planeta y la retiene para que no esté en la atmósfera. Puede que esté en el mar y va a subir el nivel del mar y eso afecta a las costas, va a haber erosión costera creciente, va a haber más fuerza en los huracanes, en fin, pero lo grave es que el agua esté en la atmósfera, no tanto en el componente líquido. Y si el agua está en la atmósfera, también va a ser más difícil que se vuelva a congelar, que vuelva a quedar atrapada en los polos, porque el agua circula por todo el planeta y no sabemos a dónde va a parar. Uy, es realmente muy preocupante, doctora Baptiste. Ahora, otro punto que también está ahí en medio de todo esto es la sobrepoblación del planeta. ¿Esto qué tanto puede incidir? Pues mire que yo no creo que sea un tema tan delicado. Acaba de salir un reporte en The Lancet donde dice que la población humana a finales de este siglo se va a estabilizar incluso en cifras similares a las del presente, entre 8 y 9 mil millones de habitantes. ¿Y eso por qué? No por la COVID, ni por pestes, ni nada, sino porque en general la tendencia demográfica y de reproducción de todos los países es a la baja, incluso en Colombia. Nosotros ya tenemos una población que no se sustituye a sí misma, porque la gente también por temas de temor por el futuro o por proteger el bienestar o ser más responsables con la educación y el cuidado de los hijos, pues decide o aplazar el nacimiento de nuevos niños o no tener nuevos niños o tener menos y más ir a la fija. Entonces, realmente el crecimiento demográfico no es una amenaza tan grave, lo es
o lo son los patrones de consumo de esas personas. Si nacen 2 en vez de 5, no puede ser que 2 se coman lo que se comían 5. Y tal vez ahí es donde sí radica el problema central de la demografía y la economía. Sin duda. Hay una cosa que me gustaría también preguntarle sobre eso, doctora Baptiste. Ese es un tema que creería que ameritaría también otro programa y tiene que ver con esas decisiones que se van a tener que tomar a futuro. Hay un término que a propósito de esto lo he escuchado y se llama ecofascismo, y son esta serie de postulados que en su faceta más extrema, digamos, proponen como esa regulación autoritaria, ¿no?, de la población. Y uno de los mitos más difundidos también suele ser que la sobrepoblación es una causa directa a todo esto que estamos viviendo de cambio climático. ¿Eso también podría llegar a ser así? ¿Es real esa postura? ¿Es real que sí, que digamos somos tantos ya que hemos generado toda esta debacle? O, por el contrario, pues también se sabe que hay un cierto grupo de empresas que también son las grandes contaminantes y llevan años contaminando. Pues mira, es un relato muy conveniente hablar de que sobramos humanos, porque permite que algunos se consideren privilegiados y hagan que los que sobren sean los otros. Entonces, por eso es que hablamos de ecofascismo, el riesgo de que haya quienes se declaren superiores o con más derechos a permanecer en el planeta y a través de ese discurso impulsen el exterminio o la esclavización de otro porcentaje de la humanidad. Los regímenes extremos de derecha e izquierda hacen eso siempre, o desplazan una gran proporción de su población para instaurar su régimen, o mantienen en la pobreza y limitan las posibilidades de bienestar de una parte muy importante también de su población. Y con eso surgen insatisfacciones, con eso incluso se promueve la guerra y el conflicto como un mecanismo aparentemente natural, que realmente a lo único que le sirve es a los que dispersan esas ideas. Entonces hay que luchar contra las nociones ecofascistas que sí existen y están ganando terreno, aprovechándose del temor de la gente ante los efectos del cambio climático y el futuro que se viene. Y tal vez ahí habría que hablar un poco de una perspectiva más optimista, porque si bien el informe es muy preocupante, también por primera vez plantea la necesidad a las medidas de mitigación y a los problemas, plantear soluciones emergentes que ya están poniéndose a disposición de toda la humanidad. Algunas soluciones tecnológicas, algunas soluciones institucionales, algunos cambios de comportamiento. Es decir, comenzamos a tener un mapa muy concreto para transitar hacia un mundo en el cual obviamente vamos a tener que convivir con el caos climático, pero que lo podamos hacer manteniendo unos niveles de vida y de bienestar satisfactorios, tal vez no los mismos que hoy en día mantiene un mínimo porcentaje de la población, pero satisfactorios y justos, que es tal vez lo que pondría en contraposición a las ideas ecofascistas, cómo construimos una justicia social en medio de una crisis climática. Claro, es que sin duda ya estamos transitando a un planeta completamente distinto al que hemos conocido. Y sobre eso, sobre esa mirada, digamos, podría decirse, ¿estamos a tiempo de hacer algo? Sí, estamos a tiempo de hacer muchas cosas. Estamos a tiempo de detener la deforestación y la destrucción de los ecosistemas silvestres, de restaurar todo lo que se pueda, no solo en Colombia, sino, digamos, en todos los países que tengan una perspectiva de protección y buen manejo de la biodiversidad. Tenemos mucha tecnología y unas revoluciones tecnológicas por venir en términos de energía, de comunicaciones y de capacidad de producción de alimentos muy interesantes y muy grandes. Lo que pasa es que de todas maneras, aun cuando tengamos esos recursos, nos vamos a tener que adaptar a un modo de vida que es difícil de predecir. No sabemos cómo vivirán nuestros hijos y nietos en el 2050 o en el 2070, pero realmente hace 50 años nuestros padres tampoco sabían cómo íbamos a vivir nosotros. Y eso a mí me da mucha esperanza. Los jóvenes
van a crecer en un mundo que está cambiando y que ellos aprenden también a interpretar de acuerdo con sus capacidades y aprenden a vivir en él. Es el papel de las universidades también y de la escuela en general, decirles, miren, el mundo siempre ha sido inestable, cambiante, no hay garantías, pero pues eso no inhibe que vayamos a vivir bueno en el futuro, aun cuando parezca tan amenazador desde nuestro punto de vista. Sí, sí, sin duda. ¿Y qué podríamos hacer? Podemos esperar, por supuesto, también todas estas políticas urgentes que se necesitan, pero cada uno de nosotros, ¿qué puede hacer para tratar de frenar este cambio climático, doctora? Pues más que sumar granitos de arena, que es lo que siempre decimos, acuérdense que si uno pone granitos de arena en una montaña, la montaña se derrumba muy fácil, es trabajar en equipo, tratar de participar activamente de discusiones en las empresas, de discusiones dentro de la academia, de discusiones en el Congreso de la República o en el Consejo Municipal para adoptar medidas urgentes que puedan contrarrestar el cambio climático, para invertir recursos públicos y privados en innovación, en cambios en los modos de producción, en restauración. Yo creo que es más efectivo que asumamos una responsabilidad de compartir la búsqueda de soluciones a tratar de cerrar la llave del agua sin entender muy bien si eso tiene o no tiene efecto. Tal vez hay que hacerlo, cada quien lo debe pensar, pero es, creo yo, más interesante con la ayuda de los medios de comunicación. Eso es valiosísimo, tratar de construir acuerdos entre nosotros y votar bien. Yo creo que en Colombia lo que más se necesita en esta próxima década es escoger personas que desarrollen un mandato climático muy concreto y muy ágil. Sin duda, esto se convierte ya en una prioridad. Creo que desde hace mucho tiempo lo ha sido, digamos, en todos quienes buscamos vivir en un mejor planeta. Ya no se trata de algo más o menos probable, sino de una realidad, de un hecho. El cambio climático ya está aquí y con esas acciones, digamos, es que hemos generado también y calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Por eso es que se requieren acciones urgentes, no solo de los gobiernos, también de cada uno de nosotros, y ese trabajo en equipo que usted decía. Es la doctora Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN y exdirectora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Todo un honor. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y ánimo que salimos adelante. Sí, que así sea. Muchísimas gracias, muy amable. Muy bien, y hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Nos vamos a dejar con el segmento económico, Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.